Cuando se tiene interés en conocer la historia, las luchas de poder, los conflictos políticos, religiosos, las escuelas de pensamiento, la historia del arte, los movimientos culturales, etc., antes o después se acaba llegando a un tema del cual se ha hablado mucho, especialmente en los últimos 3 siglos. Se ha escrito mucha literatura al respecto y me da la impresión de que se habla mucho recientemente, pero no se sabe tanto. ¿A qué me estoy refiriendo? A la masonería. Y efectivamente yo llevo un tiempo interesado en este tema, llevo cerca de una treintena de libros leídos sobre el tema, y realmente es un tema tan complejo, con tantas aristas, se puede enfocar de diferentes maneras, desde el lado histórico, desde el lado ritualístico, desde el lado simbólico, desde el lado del poder, y tanto es así que he decidido realizar una serie de vídeos, porque es algo que en un solo vídeo no me va a dar tiempo a tocar, y que por fin, después de casi 2 años estudiando sobre este tema, creo que ha llegado el momento en el que tengo cierto conocimiento como para poder compartirlo con aquellas personas que estén interesadas en saber un poquito de qué trata todo esto de la masonería. Así que nada, aquí comienza esta serie de vídeos. En este primer vídeo voy a tratar el tema de los orígenes o antecedentes de la masonería, la evolución de la orden o la fraternidad y la estructura de la misma. Comenzamos. Pues en primer lugar lo que tendríamos que ver es cómo se define la masonería, ¿no? Para saber un poquito de qué vamos a hablar. Entonces, la definición de masonería es algo que puede variar según a quién le preguntes. Dentro de los propios masones, me refiero, hay gente que la define de una manera, hay gente que la define de otra, hay algunos que obviamente son defensores de la hermandad y otros que son críticos. Entonces he seleccionado una serie de definiciones, en este caso son 4, de varios masones. 2 de ellos están a favor de la orden o hablan bien de ella y otros 2 de ellos la critican. Comenzamos con la definición de Albert Mackey. Albert Mackey fue un masón muy ilustre del siglo XIX, el cual es muy citado y muy referenciado por muchos masones. Y él recogía una definición con la que creo que coincide un gran número de masones, por lo que he podido ver. Y esta definición es: la francmasonería es una ciencia moral velada por alegorías e ilustrada por símbolos. Así a priori, pues parece algo como muy profundo, pero tampoco sabemos bien a qué se están refiriendo, ¿no? Vamos a seleccionar otra definición, en este caso es más reciente, es de Pavel Gómez del Castillo, en su libro publicado en 2022, es decir, el año pasado, cuyo título es ¿Qué es la masonería? Pues él lo define como: la masonería es la última escuela iniciática de Occidente. Esto implica que, por un lado, preserva un saber mistérico y ancestral y que, por otro, lo transmite de generación en generación, no mediante la palabra explícita o la razón, sino a través de experiencias rituales, de vivencias iniciáticas y de símbolos. Es una definición un poquito más completa que puede complementar a la de Albert Mackey. Ahora vamos a ver los que no hablan tan bien de la masonería pese a haber sido iniciados en esta orden. Voy a comenzar con la definición que recoge en su introducción el ex masón Roberto García Álvarez y que publicó en su libro de 2014 titulado El desencanto. Ya el propio título nos indica un poco qué es lo que piensa este ex masón de la masonería. Pues él recoge esta definición: masones, orden con ritos secretos, ceremonias grotescas y fantásticas que, teniendo su origen en tiempos de Carlos II entre los trabajadores y artesanos de Londres, ha reunido sucesivamente a los muertos de siglos pasados en un continuo retroceso hasta que ahora abarca a todas las generaciones de los hombres desde el mismísimo Adán. Sus símbolos y emblemas han sido hallados en las catacumbas de París y Roma, en las piedras del Partenón y en la Gran Muralla China, entre los templos de Karnak y Palmira y en las pirámides de Egipto, siempre por un masón, dando a entender que la grandeza de esta orden solo parece que la ven ellos, nadie más. Y por último he seleccionado otra definición de masonería de otro ex masón, Maurice Cayet, en este caso francés, que publicó un libro titulado Yo fui masón y cuenta su propia experiencia. Pues él define así a la masonería: oficialmente, la masonería es una asociación filosófica y filantrópica que, en su forma especulativa, apareció a principios del siglo XVIII. Las obediencias son federaciones de logias en las que existen una o varias en cada ciudad de cierta importancia. En cada obediencia existen al menos 3 estructuras paralelas de naturaleza diferente:
una estructura que se puede calificar de democrática que agrupa los talleres o logias azules, responsables de los 3 primeros grados, aprendiz, compañero y maestro. Una segunda estructura, iniciática, es mucho menos conocida si no ignorada por los no iniciados y hasta por algunos iniciados. Se trata de talleres de perfeccionamiento, grados del 4º al 33º en el rito escocés antiguo y aceptado. La gestión de esta pirámide corresponde a un colegio de grandes iniciados desconocidos para los masones de base. La tercera estructura ni siquiera tiene un estatuto oficial en las obediencias. Se trata de las fraternales, que agrupan a masones en función de sus profesiones o de sus intereses, aunque pertenezcan a obediencias diferentes. Vemos que estas dos definiciones, que son más críticas con la orden, son también más completas, son más extensas. Ambas tocan ciertos temas que quizá todavía no se entienden muy bien, pero yo explicaré tanto en este vídeo como en los sucesivos en relación a qué significa especulativo, qué es una obediencia, qué son los grados, la masonería azul, todo esto. Esto lo veremos, ¿vale? Y bueno, una vez hemos visto algunas definiciones, creo que ya tenemos más o menos una idea de lo que es la masonería, explicado por masones o exmasones. Vamos a tocar un poquito los orígenes de la masonería, de dónde viene todo esto. Aquí es importante señalar que no hay un consenso claro del origen real de la fraternidad como tal. Sí que hay dos diferentes versiones, una es como la más histórica, donde coinciden los historiadores del origen más cercano de la masonería, y otra es la historia legendaria que se explica en las constituciones de los masones, para quienes el primer masón fue Adán. O sea, esto es un poco como lo que decía la definición de Roberto Álvarez, de que van cada vez más atrás en la historia hasta el mismísimo Adán. Por supuesto, no hay evidencias empíricas de que esto sea así, pero ellos creen que esto es así. Otros masones no coinciden en esta antigüedad, pero sí que establecen el origen de la orden desde Noé o el constructor del Templo de Jerusalén, esto lo veremos, figura importantísima en la masonería, o también los caballeros templarios, etc. En cualquier caso, vemos que ellos van muy atrás en la historia, aunque no hay evidencias de que esto sea así. De lo que sí hay evidencias históricas contrastadas es del origen más próximo a la masonería actual, que como veíamos antes, es conocida como masonería especulativa, que surge en el año 1717 de manera oficial, instituida. Pero antes de este nacimiento de la masonería especulativa encontramos lo que se llama masonería operativa, es decir, una masonería previa a la que tenemos ahora. ¿Qué era esta masonería operativa? Pues ni más ni menos que los gremios de canteros y constructores de iglesias medievales. Es decir, el primer antecedente que encontramos de la masonería actual es el de gremios de constructores medievales, cristianos, por tanto, porque levantaban iglesias, abadías, monasterios, etc. Y este es, por tanto, el primero de los antecedentes que encontramos de la masonería. Ahora bien, ¿qué importancia tenían estos gremios de constructores? Pues principalmente los gremios de constructores y canteros eran de los más reputados en la Edad Media. No solamente por la capacidad que tenían de construcción, que maravillaba a todo el mundo, sino porque era un gremio que contaba con ciertos beneficios, como, por ejemplo, la libertad de movimiento por todo el continente. Recordemos que estamos hablando de un sistema feudal en el que si te tocaba nacer en según qué zonas, pues difícilmente podrías salir de allí. Sin embargo, los constructores sí tenían esta libertad de movimiento, dada su naturaleza de constructores, que les permitía desplazarse por todo el continente europeo para levantar iglesias. Y de aquí sale el término francmasón, en inglés freemason, es decir, masones libres, que tenían libertad para moverse. Otros historiadores atribuyen el concepto de free o de franco o de libre a la piedra como tal, es decir, la piedra con la que trabajaban los canteros era una piedra más fácil de moldear y por tanto con la que era más fácil trabajar, es decir, el freemason o francmason, algunos atribuyen a la persona y otros a la piedra. Lo importante al final es que francmason o freemason y masón son sinónimos, ¿vale? Es lo mismo. Parece ser que los masones operativos, los constructores, ya tenían un sistema iniciático de ingreso en las logias y contaban con ciertas señales y contraseñas para reconocerse entre ellos. Más que nada porque, dado su carácter itinerante, querían asegurarse de que no se infiltraba nadie que no fuera de su gremio, de otros gremios. Tenían que confirmar que realmente aquel sitio al que llegaban, pues contaban con gente de su propio gremio que conocía esas señales y esas contraseñas. Lo que sucede es que, obviamente, con el paso de los siglos, llega el Renacimiento, ya no hay tanta demanda en la construcción de iglesias y esto hace que cada vez haya más iniciados en las logias que no eran del oficio de la construcción, que eran lo que comúnmente se conocía como masones aceptados, porque no eran constructores, y poco a poco va habiendo más iniciados de estos aceptados. Esto se debía a dos motivos. Primero, porque los masones que realmente eran constructores
cada vez tenían menos trabajo. Y esto hacía que necesitaran que alguien pudiera mantenerles a nivel económico para que la logia pudiera subsistir. Por eso la gran mayoría de los masones aceptados eran nobles, pudientes, que a su vez entraban en la masonería porque tenían interés en conocer ese conocimiento supuestamente secreto relacionado con la construcción. Y llegamos así hasta final del siglo XVII, principios del XVIII, donde ya se sabe que había logias donde prácticamente todos los masones eran aceptados. Habían superado a los masones operativos originales y ya prácticamente todos no eran constructores, de forma que en el año 1717 4 logias de masones, donde casi todos eran aceptados, se unificaron para formar la Gran Logia de Londres. Esto fue el 24 de junio, noche de San Juan, de 1717, el origen oficial de la masonería especulativa moderna. Esta masonería ya no trabaja en la construcción de iglesias o catedrales, sino que trabaja en el perfeccionamiento moral, de manera que se ha convertido en esa ciencia moral que decía Albert Mackey, velada en alegorías e ilustrada por símbolos. Bien, pues hemos cubierto el primero de los antecedentes, los constructores medievales. El segundo es el movimiento Rosacruz. ¿Qué es esto? Vamos a comentarlo. El movimiento Rosacruz o el rosacrucismo surgió en Alemania un siglo antes de esta masonería especulativa, es decir, en el siglo XVII, concretamente en los años 1614, 1615 y 1616. En cada uno de estos años se publican 3 manuscritos, respectivamente, titulados como Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis y Las Bodas Químicas. De los 2 primeros no se conoce a ciencia cierta quiénes son los autores, pero del tercero sí. Las Bodas Químicas fue publicado por Johann Valentin Andreae. Pero los 3 manuscritos están relacionados porque todos cuentan la historia de un supuesto viajero llamado Christian Rosenkreutz, que viajó por Oriente Medio, adquirió una sabiduría ancestral de las antiguas escuelas de misterios y que posteriormente trajo a Occidente, a Europa, con su regreso a Alemania. Esto supuestamente sucedió en el siglo XIV, pero se mantuvo en secreto hasta este descubrimiento en el siglo XVII. Este supuesto viajero, Christian Rosenkreutz, fundaría a su retorno una orden llamada Orden de la Rosacruz junto a un selecto grupo de iniciados que nadie conocía. Este supuesto conocimiento o sabiduría ancestral que portaba la Orden de la Rosacruz no dejaba de ser una mezcla de alquimia, hermetismo, cábala, magia, ciencia a su manera, y con todo esto lo que pretendían era establecer una reforma a lo largo y ancho del mundo. Esto sucede después de la reforma protestante, pero para ellos no era suficiente. Ellos querían una reforma total, no solamente religiosa, sino filosófica, moral, científica, una reforma de todo el mundo. Pues tal fue el éxito de estos manuscritos que fue mucha gente la que intentó contactar con estos supuestos hermanos Rosacruz y sin embargo nunca obtuvieron respuesta, cosa que a su vez acrecentaba la leyenda. Es decir, que no había ninguna prueba de que Christian Rosenkreutz ni ninguno de estos supuestos iniciados existieran de verdad. Incluso el propio Johann Valentin Andreae, en su manuscrito de las bodas químicas, definía la orden Rosacruz con el término ludibrium. Ludibrium, que no tiene una traducción como tal, se suele asociar a broma, a juego, a entretenimiento, con lo cual esto da a entender que quizá no existió realmente esta orden, sino que el autor intentaba con una broma, un ludibrium, traer una nueva doctrina para reformar el mundo. Sobre todo este movimiento Rosacruz, recomiendo la obra de la historiadora experta en el tema, Frances Yates, El Iluminismo Rosacruz. Aquí explica muy bien todo esto. Al final lo que hay que entender es que esta orden, que probablemente no existió, era un ludibrium, sí que tuvo luego una influencia en sociedades posteriores que existieron de verdad, como la Royal Society de Londres. Esta orden estuvo compuesta en sus inicios por 2 fundadores que eran masones, como eran Elias Ashmold y Robert Morey, y ambos tenían mucho interés en el movimiento Rosacruz. O incluso podemos ver la figura de Isaac Newton, también entre los miembros de la Royal Society, y también con mucho interés en esta alquimia, hermetismo del movimiento Rosacruz. Y es que este movimiento Rosacruz parece ser el eslabón en la historia entre el Renacimiento y la Ilustración, porque trae elementos del Renacimiento, pero incorpora un elemento añadido que es la ciencia. Querían utilizar la ciencia en combinación con estas doctrinas antiguas de la cábala, hermetismo, alquimia, etc., para reformar el mundo. Elementos que son propios del Renacimiento y la ciencia, que es un elemento que parece ser la antesala de la Ilustración. Bien, pues ya tenemos 2 antecedentes de la masonería: los constructores medievales, el movimiento Rosacruz. Y hay un tercero que quiero mencionar, que es el contexto político-religioso que había en la época. No olvidemos que estamos hablando de una época, siglo XVII-XVIII, donde hay un conflicto especialmente acentuado en las Islas Británicas entre protestantes y católicos. Esto hace que estos comienzos de la masonería especulativa en Inglaterra
sean de corte o más protestante o más católico. En este caso, las 4 logias de Londres que mencionaba anteriormente son de corte protestante, y esto es así porque incluso los 2 autores que redactaron las constituciones que vienen a formalizar de manera oficial el nacimiento de esta masonería especulativa eran protestantes. Uno fue el presbiteriano James Anderson, que de hecho da nombre a las constituciones, conocidas como Constituciones de Anderson, y el otro fue el anglicano Jean Théophile de Sagoulier, de origen francés. Pero ambos protestantes, y esto se nota en las constituciones, porque según indican los historiadores como Manuel Guerra o Alberto Bárcena, la noche del 24 de junio, también San Juan, del año 1720, Anderson y de Sagoulier, cuando están elaborando las constituciones de Anderson, queman literalmente, eliminan de todo este compendio de masonería previa que estaban utilizando para las nuevas constituciones, que era de la operativa, eliminan literalmente en el fuego toda referencia al catolicismo. ¿Vale? Importante dato. Bien, pues estamos ya en la formación de la masonería especulativa. Como he dicho, en 1717, las constituciones de Anderson se publican en 1723 y esto supone el nacimiento de esta nueva masonería de corte protestante. Pero hay otros masones que no están de acuerdo con esto, no quieren formar parte de esta agrupación en las 4 logias de Londres porque no aceptan que sea una gran mayoría de masones aceptados, que no son constructores, quienes quieran reformar la masonería, y porque no aceptan esta descatolización de la masonería. De hecho, esta segunda rama de masones, en el año 1751, forman su propia logia, que rivalizaba con la Gran Logia de Londres. Esta logia se llamó literalmente Most Ancient and Honorable Society of Free and Accepted Masons according to the Old Institution, aunque comúnmente se les apodaba como los masones antiguos, es decir, querían preservar este origen real de la masonería operativa de constructores y no perder la esencia católica. Entonces tenemos 2 corrientes, protestantes, que eran los modernos, y católicos, que eran los antiguos. Además, había más diferencias entre ambos. Por ejemplo, los modernos, es decir, los protestantes, querían mantener los rituales lo más parecido posible a como eran originalmente, cosa que es algo irónica, mientras que los antiguos querían añadir grados superiores. Por ejemplo, los antiguos incorporaron la masonería del arco real, que ya veremos lo que es esto en próximos vídeos. Después de prácticamente un siglo, en 1813, estas disputas entre antiguos y modernos llegan a su fin, deciden unificarse y conforman la Gran Logia Unida de Inglaterra. Esta es la que se conoce como la logia madre de la masonería especulativa a día de hoy, que conforma lo que se conoce como la masonería regular. Luego veremos lo que es esto. Pero aquí no acaban las disputas internas de la masonería, porque en el siglo XIX, concretamente en 1877, y esta vez desde Francia, desde el Gran Oriente de Francia, se produce un cisma que va a ser el cisma que aún pervive a día de hoy en la masonería actual, que es el nacimiento de lo que se ha venido a denominar masonería irregular por parte de los de Inglaterra, aunque ellos mismos, los franceses, prefieren considerarla como una masonería liberal o adogmática, desde el punto de vista de los franceses. ¿Por qué sucede esto? Porque en Francia, recordemos que unas décadas antes había producido la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como sabéis, supone la irrupción del pensamiento racionalista, de la Ilustración, y por tanto alejado de todo ese misticismo que representa a la masonería original. ¿Qué es lo que sucede en 1877? Que desde Francia y Bélgica deciden reformar de nuevo la masonería y eliminan algunos de los antiguos landmarks o principios que eran inviolables para los masones. Entre ellos la creencia en Dios, es decir, a partir de entonces pueden entrar ateos, cosa que en la masonería regular no es aceptable de ningún punto. También supuso la inclusión de mujeres en la masonería, cosa que para los regulares de Inglaterra tampoco es aceptable, y además permitían hablar, cosa que antes no se podía en logia, de temas como política y religión, que se consideraban como temas que podían suponer disputas entre hermanos en la logia y por tanto estaba prohibido. Ellos lo permiten en Francia y es más, desde ese momento, según he podido leer por parte de otros historiadores, es un punto principal en las tenidas, que es como se conoce a las reuniones de los masones en logia, de esta masonería irregular o adogmática, el tema político. Como digo, esta división permanece a día de hoy. O sea, a día de hoy tenemos 2 corrientes masónicas. Una es la de los regulares de origen inglés y otra es la de los irregulares o adogmáticos de origen francés. La primera representada por la Gran Logia Unida de Inglaterra y la segunda representada por el Gran Oriente de Francia. Y esto lo comento porque hay una tendencia a pensar que la masonería es un ente único, monolítico, que todos van unidos, todos van a una, y no es así. Es verdad que hay elementos comunes a todas las obediencias y todos los tipos de masonería, pero hay muchísimas cosas que son completamente incompatibles entre unas corrientes y otras. Por ejemplo, hay unos que son muy racionalistas, ilustrados, y otros que son muy místicos o más esotéricos, o que se centran más en una búsqueda de la verdad desde un punto de vista teológico.
Y para finalizar este primer vídeo quería explicar cómo se estructura la masonería a día de hoy. Lo primero que tenemos que tener claro es que la unidad básica de la masonería es la logia. La logia alude a dos elementos. Por un lado es el sitio físico en el que se reúnen los hermanos, los masones, y por otro lado alude también al propio grupo de masones. Ellos son en sí una logia. Pero generalmente cuando se escucha la palabra logia se suele referir al sitio, al templo donde se reúnen los masones. ¿Cómo se forma una logia? Para crear una logia se necesita un mínimo de 7 maestros masones, en el rito escocés antiguo y aceptado, ya veremos lo que es esto, o bien un mínimo de 7 masones, de los cuales 3 tienen que ser maestros en otros ritos. Una vez tenemos la logia ya creada, lo que hace falta es que sea reconocida por o bien las grandes logias o bien los grandes orientes, en función de si eres masonería regular o irregular. Es decir, hay que definir cuáles van a ser los ritos que esa logia va a seguir y a qué tipo de masonería se quiere adscribir. Y una vez está esto definido, es cuando tienes que recibir una carta patente de la gran logia del país, o gran oriente del país, en el que se te reconoce oficialmente como nueva logia constituida adscrita a su jurisdicción. Si esto no sucede, es lo que se denomina una logia salvaje, es decir, estás fuera del sistema, por así decir, masónico, con lo cual no se te reconoce como un auténtico hermano masón, estás fuera del sistema. Y existen logias salvajes. En este sentido, tenemos que mencionar que el federalismo es una característica típica de la masonería a nivel de estructura, es decir, las logias locales están bajo la jurisdicción de logias provinciales habitualmente, que a su vez están bajo la jurisdicción de la gran logia del país, que a su vez representa, en el caso de que sea regular, a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Si estamos hablando de la otra masonería, de la dogmática, son los grandes orientes habitualmente los que reconocen la nueva logia que se ha constituido bajo su jurisdicción y a su vez estos grandes orientes representan en última instancia al Gran Oriente de Francia. Con lo cual vemos que tenemos aquí una estructura tanto federal como piramidal. Y lo más normal es que las grandes logias representen a esta masonería regular y los grandes orientes a la masonería irregular o adogmática. Digo que es lo más común porque, por ejemplo, a veces no pasa. En España, el Gran Oriente de España se fusionó con la Gran Logia de España. O sea que ya no existe el Gran Oriente de España, existe la Gran Logia de España como masonería regular y, sin embargo, el máximo representante en España de la masonería irregular o adogmática es la Gran Logia Simbólica de España. Aunque tenga como nombre Gran Logia y no Gran Oriente, es masonería adogmática o irregular. Y esto en cuanto a la estructura de la masonería ordinaria, ¿vale? La oficial. Tenemos también, aparte de las mencionadas logias salvajes, otros dos tipos de masonería que están al margen de estos circuitos ordinarios de masonería regular o irregular. Por un lado tenemos lo que se conoce como fraternidades masónicas. ¿Y qué son? Pues como define Maurice Cayet en su obra Yo fui masón, las fraternidades masónicas son logias compuestas por masones de la misma profesión o que comparten los mismos intereses, aunque provengan de ritos y obediencias diferentes. Es decir, que se diferencian de las logias ordinarias por su transversalidad. Puede haber masones de diferentes obediencias y ritos que, o bien porque tienen los mismos intereses o porque comparten la misma profesión, se asocian a su vez en logias paralelas. Esto obviamente no está reconocido oficialmente, está al margen. ¿Vale? Y ya por último, pues para acabar este vídeo, quería mencionar a las Urloches o superlogias. Así como en el mundo profano es el término que utilizan los masones para referirse a los no masones o a los no iniciados, pues así como en el mundo profano existen entidades supranacionales, como puede ser la ONU, el FMI, el Foro Económico Mundial, etc. En masonería también está este concepto de logia supranacional, que están por encima de los circuitos ordinarios de la Gran Logia Unida de Inglaterra o del Gran Oriente de Francia, y en las que podemos encontrar hombres y mujeres de personalidad eminente en su ámbito, desde el ámbito político, militar, cultural, financiero, mediático, jurídico, etc. Sobre este tema en concreto, que relaciona masonería y poder mundial, hablaré en otro vídeo posterior. Pues hasta aquí este primer vídeo de masonería. Espero que no haya sido demasiada información. Como decía al comienzo, es un tema muy amplio, muy complejo y hay que empezar poquito a poco, pues al principio definiendo qué es y de dónde viene y cómo está formada a día de hoy, para adentrarnos posteriormente un poquito más en las tripas de esta orden y para lo cual haré próximos vídeos. Si os ha gustado este vídeo, compartidlo y nos vemos próximamente.